Buenas tardes, nosotros somos Leobardo y Héctor y vamos a hablar del contador Geiger-Müller. Empecemos por lo más importante, que es la radiación. La radiación electromagnética se define clásicamente como un tipo de campo electromagnético variable, es decir, tenemos una combinación lineal del campo eléctrico y del campo magnético que va oscilando y se propaga por el espacio a la velocidad de la luz, transportando energía. Usamos esta definición porque es la que mejor encaja junto con las ecuaciones de Maxwell. En nuestra vida cotidiana estamos expuestos a la radiación de manera normal. Por ejemplo, tenemos las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, la radiación ultravioleta y los rayos X. Tenemos principalmente dos tipos de radiación. La radiación no ionizante es aquella que tiene suficiente energía para mover átomos de una molécula e incluso hacerlos vibrar, pero no la suficiente energía para eliminar electrones. Un ejemplo de esto es la luz visible que nos llega del Sol y el microondas. Como sabemos todos, el microondas mueve las moléculas, las hace vibrar, esto provoca que se calienten, pero no elimina los electrones de la partícula. El segundo tipo es la radiación ionizante. Esta tiene tanta energía que destruye los electrones de los átomos. Proviene principalmente de máquinas de rayos X, con las que nos tomamos radiografías, partículas cósmicas del espacio exterior y elementos radioactivos. Para la radiación ionizante tenemos tres tipos. Primeramente a las partículas alfa, que son partículas de carga positiva compuestas por dos protones y dos neutrones del núcleo, es decir que son átomos de helio 4. Estos átomos vienen de la desintegración de elementos radiactivos pesados como el uranio, radio y el polonio. Para la radiación beta, una partícula beta es un electrón o positrón de alta energía y alta velocidad emitido por la desintegración radiactiva de un núcleo atómico durante el proceso de desintegración beta. Existen dos formas de desintegración beta, el decaimiento beta- y emisión beta+, que producen electrones y positrones respectivamente. La radiación gamma o rayos gamma se producen por desexcitación de un nucleón de un nivel o estado excitado a otro de menor energía y por desintegración de isótopos radioactivos. Esto es pura radiación electromagnética, o sea, fotones muy energéticos. Ahora, veamos qué es un contador Geiger-Müller. Este es un dispositivo que detecta varios tipos de radiación ionizante como partículas alfa, beta y gamma. Consiste generalmente en un tubo Geiger-Müller, que es un tubo con un hilo fino metálico concéntrico sellado y lleno de gas, al cual se le aplica una diferencia de potencial. Cuando un ion o electrón penetra dentro del tubo, se desprenden electrones de los átomos del gas que está dentro de este. Esto genera que se desplacen al hilo que se encuentra en el centro del tubo y al hacer esto ganan energía. Colisionan con los átomos del gas y se liberan más electrones en una avalancha que produce un pulso de corriente que se puede detectar. La electrónica del equipo nos ayuda a mostrar el resultado en el equipo. Es lo que nosotros conocemos como un conteo. Tenemos bastante objetivos que cumplir para esta práctica. El primero de todos ellos es la medición de curva de voltaje de operación del contador Geiger-Müller. Después se medirá la radiación de fondo que se encuentra en el medio ambiente. Como tercer objetivo será estadística de conteo, y se intentará ajustar todos los datos obtenidos a una distribución de Poisson. El siguiente objetivo será la medida del tiempo muerto del detector, es decir, cuánto tiempo le toma al detector entre un conteo y el siguiente. También se identificará la ley que determina la variación del conteo con la distancia de la muestra radiactiva al detector. Analizaremos la absorción de la radiación beta a través de diferentes materiales y veremos cómo se caracteriza la intensidad de una muestra radiactiva. Para realizar este experimento necesitamos de un contador Geiger-Müller, un cable coaxial de alto voltaje, cuatro cables coaxiales, un divisor de voltaje, un rack bin, nuestra muestra radioactiva, que en este caso fue cobalto 60, el osciloscopio, los cables de corriente para el osciloscopio y la fuente de voltaje, así como los diversos materiales para el experimento de la absorción de la radiación. En este caso fueron madera, acrílico, cobre, plomo, aluminio y latón. Comencemos con el procedimiento.
Para sacar el voltaje de operación del contador Geiger, primero se coloca la muestra radiactiva a una distancia fija. Luego se toman mediciones de 20 segundos desde los 450 hasta los 870 voltios, incrementando en 10 volts cada vez que se toman la muestra. Un pequeño análisis previo nos asegura que 750 está justo en medio de la meseta que estábamos buscando, por lo que 750 volts será nuestro voltaje de operación para el contador. Para medir la radiación de fondo, el contador Geiger se dejará corriendo por 40 muestras de 20 segundos cada una, y esto será sin la muestra radiactiva. Para el siguiente procedimiento realizamos la estadística de conteo y la medición del tiempo muerto. La estadística de conteo se realizó tomando 40 muestras de conteo durante 40 segundos. Pusimos la muestra radioactiva a una distancia fija del contador. Para determinar el tiempo muerto usamos el osciloscopio. Recordando que el tiempo muerto es el tiempo que tarda el contador entre un pulso y el siguiente. La gráfica, la imagen mostrada en la diapositiva corresponde a ese punto muerto, a ese tiempo muerto que encontramos con el osciloscopio. Para analizar la variación del conteo con la distancia, colocamos el contador Geiger de forma horizontal y la muestra a diferentes distancias, que van desde los 0 a los 50 centímetros, tomando medidas cada 2.5 en primera instancia y después cada 5 centímetros, así hasta llegar a los 50 centímetros. Cada una de estas muestras se tomó durante 20 segundos. Para determinar la intensidad de la muestra radiactiva, esto se hizo colocando la muestra a una distancia fija de la ventana del detector, pero variando el ángulo con respecto a la ventana de detección. Con estas medidas se puede determinar el ángulo sólido, que nos ayudará a determinar la intensidad de la muestra. Por último, para determinar la absorción de la radiación beta dependiendo del grosor y del material, se hace colocando la muestra radiactiva a una distancia fija de la ventana. Luego se van interponiendo placas de materiales de diferentes espesores. Esto se hizo primero con madera. Se colocó una placa de madera de cierto espesor y se tomaron 5 muestras. Luego se agregó otra placa con un espesor más o menos similar y se tomaron nuevamente otras 5 medidas más. La idea es ir agregando espesor másico para poder obtener la relación de la absorción. Se repitió una vez más este paso y se registraron otras 5 muestras. Estas se van a graficar para poder analizar estas relaciones. Este ejercicio se repitió con muestras de acrílico, latón, aluminio, plomo y cobre. Para nuestro análisis de resultados se obtuvo lo siguiente. Como se observa en la gráfica, encontramos la meseta de operación entre 630 y 850 volts. Decidimos trabajar con un voltaje de 750 al ser un valor bastante bien ubicado dentro de la meseta. También medimos la radiación de fondo. Encontramos en promedio para el primer día 54.23 y para el segundo 48.14. Para la estadística de conteo se encontró una media de 1474.48 cuentas en las 40 muestras de 40 segundos. Con esto se encontró que la desviación estándar corresponde a 38.73. Así pudimos establecer el intervalo del valor esperado más menos la desviación estándar. Acomodando todos los valores obtenidos en una distribución de Poisson, nos podemos dar cuenta que un 62.5% de las muestras caen dentro de este intervalo. Idealmente debería ser 2/3, o sea 66.66%, por lo que se tiene un error porcentual del 6.16%. Para el cálculo del tiempo muerto, observando el pulso obtenido con el osciloscopio, podemos medir que este tiempo muerto es de aproximadamente 2 microsegundos de acuerdo a la escala establecida por el osciloscopio. Se pudo determinar la dependencia entre la intensidad y la distancia, la cual está descrita por la ley de la inversa del cuadrado. La intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al centro donde se origina esta fuente de radiación. Se puede ver de forma clara en la gráfica que se pone en la presentación. Los resultados para la absorción de la radiación beta no fueron concluyentes, pues no pudimos encontrar una relación entre el grosor del material o del material en sí y el número de cuentas que se registraban. El material que fuera parecía no blindar nada y las cuentas, como podían ser muy altas, podían bajar, sin seguir alguna línea de tendencia. Aquí se puede ver cómo para el latón las cuentas suben cuando agregamos la segunda capa de material, lo cual no es muy coherente con la teoría. Para el experimento de relacionar la intensidad de la muestra con el ángulo sólido obtuvimos los siguientes resultados que se ven en la gráfica. Como se observa, la intensidad de la muestra es mayor entre más cerca estamos del detector. Conforme nos vamos alejando, este tiende a decaer, como lo es en los casos de
90 grados, que presenta un valor mínimo, que es justamente la distancia más lejana al detector. Ángulos más cercanos a 30 grados, entre 0 y 30, no podemos medir debido a las características del contador. Por último, para concluir, pudimos determinar de manera correcta el voltaje de operación. Medimos de forma adecuada la radiación de fondo del ambiente. Tuvimos una correcta estadística con los datos que obtuvimos en estas mediciones. Pudimos comprobar de manera satisfactoria la ley del inverso al cuadrado. El tiempo muerto es razonablemente pequeño para poder fiarnos de los datos medidos por nuestro contador. En nuestros experimentos observamos comportamientos esperados, salvo en la determinación de la absorción por radiación beta, pues el conteo no disminuyó como esperábamos con ciertos materiales, como por ejemplo el plomo. Los resultados obtenidos en todos los demás experimentos fueron satisfactorios y cumplen con nuestras expectativas de lo que se deseaba estudiar, es decir, que cómo era que el contador Geiger nos puede ayudar a caracterizar una muestra de algún isótopo radioactivo mediante diferentes técnicas experimentales y analíticas. Sin embargo, para una mejor caracterización de la muestra, se proponen hacer más mediciones variando el tiempo de conteo para cada muestra. Se recomienda que el tiempo sea mayor a los 40 segundos.